Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada para continuar ya con la segunda parte que habíamos empezado en el video anterior sobre el tema de la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Y hoy, bueno, lo que habíamos más o menos hablado en el video anterior, cómo los ángeles caídos se habían en el monte Hermón, según cuenta el libro de Enoch, confabulado para ocasionar este gran mal de contaminar la genética humana al tomar a las hijas de los hombres, que tuvo por parte de los ángeles caídos, tuvo varios motivos para hacer eso. Y uno de estos, el motivo principal de esto es que, como ya en Génesis 3:15 Dios había prometido, después de la caída, después de que el hombre y la mujer siendo seducidos por la serpiente, por Satanás, para que desobedezcan a Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre y la mujer desobedecen, se produce la caída del hombre, y bueno, Dios ya ahí desde el Edén mismo, cuando se da cuenta de esto, le promete a la mujer que enviaría un Salvador. Este Salvador, con el correr de los siglos, fue nuestro Señor Jesucristo, porque en la maldición está implícita eso, ¿no? Le dijo tu simiente, le dijo a la mujer tu simiente, le herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, ¿no? Y a la serpiente le dijo, y tú le herirás en el calcañar. Así que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, tal como también lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. Yo creo que en el primer video, ahí en el título del video, le puse los dos textos de referencia en donde me estoy basando para hacer el video. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de quiénes fueron también estos varones de renombre que nos habla el Génesis 6, versículo 4. ¿No? Si tiene un anotador, si siempre tenga a mano algo para anotar, si hay algo que le interesa, anótelo, y después inclusive hasta usted, si usted quiere, si le interesan estos temas y quiere tener algunos datos a mano, si tiene una notebook, lo puede pasar a Word y ya se lo guarda ahí en su propia notebook y lo tiene como dato, ¿no? ¿Quiénes eran? Entonces vamos a empezar. ¿Quiénes eran estos varones de renombre de Génesis 6:4? Voy a pasar a leerles el texto para ya entrar en tema, ¿no? Dice en Génesis 6, verso 4. Dice, y en aquellos días, o sea, en aquellos días antes del diluvio, ¿es cierto? Y después dice entre paréntesis, y también después, o sea, después del diluvio, los Nefilim estaban en la tierra. O sea que antes del diluvio ya estaban los ángeles caídos. Y después que pasó el diluvio, también estaban los ángeles caídos y sus hijos, que fueron la raza de los gigantes, de las cuales no solamente la Biblia, sino varios textos sagrados en el mundo, hablan de seres gigantes que poblaron la tierra, ¿no? E inclusive han dejado sus huellas. Obviamente que hay mucha gente que no cree esto, que cree que bueno, hay gente que cree que todo esto son mitos, pero algo es cierto, algo es muy cierto, más allá de que uno pueda creer o no, llama la atención que civilizaciones que estaban alejadas unas de otras, ¿no es cierto? Tanto de continentes, no solo en distancia, sino de continentes, todas hablan de que en el pasado de la historia humana hubo gigantes. Todas hablan de que seres que vinieron del cielo, que ya sabemos que son a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela, que fueron los caídos, todas nos hablan de que seres venidos del cielo, caídos del cielo, los que se rebelaron en el principio de los tiempos contra Dios, cayeron a la tierra y copularon con las hijas de los hombres, tuvieron relaciones y que de ahí, justamente es lo que vamos a hablar hoy, nacieron estos varones de renombre. Dice que se llegaban a las hijas de los hombres, siguiendo con el texto, y les engendraban hijos. Estos eran los poderosos, que desde la antigüedad
fueron varones de renombre, así dice Génesis 6, verso 4. Y lo que les decía recién, siguiendo con el hilo de lo que les decía recién, más allá de que uno pueda creer o no esto, hay mucha gente que no cree, que todavía sigue creyendo que estos son mitos, y yo creo que a medida que avanza nuestra ciencia actual, no solamente en el campo de lo tecnológico, sino también en el campo de la genética, en la ingeniería genética, nos vamos empezando a dar cuenta de que todos estos testimonios de los libros sagrados, el que nos tiene a nosotros es la palabra de Dios, la Biblia, nos van dando cuenta de que fueron reales. O sea, cuando ya al entrar en el campo, ya estamos en una era donde estamos empezando la humanidad a manipular la genética, a hacer ingeniería genética. Y entonces nos viene a la memoria todos esos grandes mitos, entre comillas, porque para mí, en lo personal, no son mitos, cuando uno mira nuestra ciencia actual y cómo se está desarrollando, particularmente en la ingeniería genética, cuando vemos en los mitos griegos, por ejemplo, el Minotauro, ¿no es cierto? Cuando vemos las sirenas, cuando vemos a la medusa, todos estos seres, particularmente el Minotauro, que era mitad humano y mitad un toro, ya empezamos a tener esta cosa de que esto fue ingeniería genética de estos seres caídos que trajeron, ¿no es cierto?, al caer, y que después nos dice Enoc que dieron conocimiento a las hijas de los hombres, les revelaron secretos que jamás debieron haber revelado. ¿Por qué? Porque Dios era malo. No, porque Dios sabía que una vez producida la caída, la naturaleza humana se había transformado en algo malo. El ser humano se había transformado en un ser con una tendencia fuerte siempre hacia lo malo. Hacia lo malo. Entonces, darle ese conocimiento a la raza humana era traerle problemas a la misma raza humana, y hoy lo seguimos viendo. Tenemos alta tecnología, tenemos altos conocimientos en ciencia, pero no lo usamos para el bien. Entonces, por eso es que Dios castigó a los ángeles caídos de la manera que los castigó, y a sus hijos, los gigantes, que es lo que estamos hablando hoy, estos varones de renombre. ¿No es cierto? Porque sabían que le habían hecho un gran, pero un gran mal a la raza humana, porque no se le puede dar conocimiento a una persona que ya en su genética, al producirse la caída, no sé si en su genética, pero en su naturaleza, se había pervertido, había caído, y que todo lo que haga lo iba a utilizar 99.9% para el mal, que es lo que vemos. Y que por eso también tuvo que mandar el diluvio, y que por eso también va a haber un juicio venidero de Dios, tal como lo dice el libro de Daniel y como lo narra el libro del Apocalipsis. Dios, y que hoy Dios está llamando, puso un hombre por el cual Dios va a salvar a todos los que crean en él, y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a entrar en el tema de los poderosos, seguimos. Estos poderosos, que habla Génesis 6.4, fueron las élites dominantes, de las cuales surgió Nimrod, que fue, ¿no?, quien fue el primero que quiso instaurar un gobierno mundial. En Babel, cuyo símbolo de este gobierno mundial, que fue más que un símbolo, la Torre de Babel existió, fue un gran sigurat, ¿no es cierto?, fue la Torre de Babel. Esto se narra en el capítulo 11 del libro del Génesis, ¿no?, en abierto desafío a Dios. Dice en el libro del Génesis que Nimrod, Nimrod era un poderoso. La palabra poderoso en el escrito original hebreo, antiguo, en el libro del Génesis, cuando habla de poderoso no habla de alguien que tiene fuerza física. No, denota alguien que era de un linaje, digamos, tipo monárquico, que predominaba por sus atributos por el resto. Entonces, al tener esos atributos, porque no se olvide que Nimrod fue mitad humano y mitad nefilim. La madre de Nimrod se llamaba Semiramis. Semiramis fornicó con un ángel caído, y de este fruto híbrido, nace Nimrod.
Entonces la escritura dice que Nimrod fue un varón de estos varones de renombre, o sea, que se distinguieron por las características físicas y espirituales que tenía, sobresalía sobre el resto, que eran seres humanos puros, y por eso, al tener estas facultades, sobresalía sobre el resto, y él quiso organizar, en abierto desafío a Dios, el primer gobierno mundial. Y en el libro del Génesis dice que también que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios. Cuando también dice acá de la palabra delante, en el antiguo, en el escrito original hebreo, la palabra delante no significa que él iba delante de Dios, así como usted va por la calle y dice, tengo una persona delante. No, no. La palabra en el hebreo original, delante, denota de que lo enfrentaba a Dios, que estaba en abierta oposición a Dios. O sea que ya vemos que el fruto, hasta el fruto de la cópula carnal de los caídos, que eran de naturaleza espiritual, pero que tenían también la facultad de poder materializarse, esto lo vemos también en varios pasajes de las Escrituras, como los ángeles caídos pueden materializarse, inclusive pueden hasta manipular la materia, y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, cuando Moisés va a ver al faraón para que libere al pueblo de Israel de Egipto, y él deja su vara en el piso, Moisés, porque Dios le había dado una serie de instrucciones que tenía que hacer delante del faraón, y entre una de esas indicaciones que el Señor le da a Moisés es que si el faraón se rehusaba a dejar salir al pueblo de Israel en Egipto para que lo celebre, pon tu vara en el suelo, y la vara se transformaba en una serpiente. Faraón, ¿qué hace? Llama a sus hechiceros, los hechiceros del faraón, que estaban también, sabemos que Egipto es una de las altas escuelas del ocultismo demoníaco, satánico, en donde los caídos también implementaron el culto a la serpiente y a las magias, a todo tipo de magia ocultista demoníaca. Faraón llama a los hechiceros y hacen lo mismo con sus varas. Ahí está. Lo que quiere decir entonces que los ángeles caídos al enseñarle a las mujeres humanas encantamientos y todos los secretos del poder ocultista, les enseñaron también esta hechicería de poder hasta manipular la materia y hacer que un simple, por ejemplo, lo que hicieron los magos del faraón, que pusieron sus varas en el piso y al igual que Moisés se transformaron en serpientes. No es que Satanás tenía poder, no, en realidad era hechicería. Por eso es, y el símbolo de todo esto, es que dice que la escritura dice que la serpiente de Moisés, o sea, la vara de Moisés convertida en serpiente, se terminó tragando a las dos serpientes de los hechiceros del faraón, haciendo una síntesis de que el mensaje es de que el único Dios verdadero y que realmente tiene poder es Dios. Todo lo que Satanás hace en realidad es una magia ocultista y hechicera que jamás va a poder ser superior al poder de Dios, porque Dios es el Dios verdadero. Así que bueno, como les decía, Nimrod fue hijo de un Nefilim y de una mujer humana, ¿no? Los descendientes de los ángeles caídos comenzaron a ser venerados como dioses. O sea, Nimrod, al saber esto, empezó, que él sabía que tenía ciertas características que lo hacían superior al resto de los mortales que estaban ahí, que eran humanos puros. Él empezó a exigir, primeramente, a unir a toda la humanidad de aquel entonces en un solo gobierno mundial. Y que lo adoren a él como Dios. Acá dice, él empezó, todos los hijos, todos estos varones de renombre, que descendían de estos ángeles caídos, que eran simiente de la serpiente y que copularon con las mujeres humanas, empezaron a exigir que la raza humana los adore como dioses. Los subyugaron, los esclavizaron y empezaron a exigir que los adoren como dioses. Y estos comenzaron a reinar, o sea, estos, los hijos, el fruto de la cruz entre ángeles caídos y las mujeres humanas,
estos comenzaron a reinar y a sojuzgar a los humanos, diciendo, o sea, diciendo esta mentira de que ellos por derecho divino debían gobernar a los humanos. Y esto lo vemos también en el Egipto antiguo, ¿no es cierto? Lo vemos en el Egipto antiguo. Como les dije recién, ellos estuvieron en Egipto, estuvieron en las culturas precolombinas, los caídos, todas estas cosas, todos estos portentos que hoy la gran mayoría de las personas y de la raza humana admira, estas maravillas que son parte de las 7 maravillas de la humanidad, son todas las huellas que dejaron los caídos y sus hijos, los Nefilim, hijos, ¿no? En Sumeria, en Babilonia, en Grecia, con los titanes, los dioses de Grecia y de Roma, que eran los titanes, eran también los ángeles caídos. Fíjense que hay un paralelismo entre Zeus y los ángeles caídos de Génesis 6. Zeus tenía hijos, tuvo un hijo, Hércules, que fue producto de una relación sexual que Zeus tuvo con una mujer humana. Y de ahí nació Hércules, que fue otro varón de renombre. Y así los vemos en los mitos, entre comillas, griegos, que para mí no fueron mitos, cada vez se ven más. A medida, les vuelvo a repetir, que nuestra ciencia avanza, nos vamos dando cuenta que no fueron mitos, que fue todo lo que están en los libros sagrados, de culturas totalmente opuestas y lejos unas de otras, de tal manera que no pudieron ponerse de acuerdo estas culturas entre sí para contar la misma historia, no pudieron, pero sin embargo, a pesar de la distancia y todo, cuentan la misma historia, quizás con diferentes nombres. Entonces esto es un fuerte indicio de que estas historias fueron verdaderas, ¿no es cierto? Y fíjese, también lo tenemos en la Biblia. La paleontología, la arqueología ha corroborado un montón de muchas de estas cosas. Por ejemplo, en lo que nos tiene a nosotros la Biblia, se han encontrado un montón de cosas. También se han encontrado restos de gigantes, de seres de 2 metros, de 2 metros y medio y más también. Muchos están siendo exhibidos en museos. Hay que investigar. Hoy tenemos para investigar un teléfono celular, usted ya puede hacer su propia investigación. Les decía que bueno, lo vemos en Babilonia, en Grecia, la huella en Roma, y hasta el día de hoy también hasta el día de hoy llega, al día de hoy a través de la nobleza negra europea, la nobleza negra veneciana, europea, que ellos mismos, muchos integrantes de estas logias, porque la nobleza negra es una logia, los caballeros de Malta, por ejemplo, muchos de ellos dicen hoy ya abiertamente, y yo creo que a medida que avancen los años lo van a ir blanqueando, ellos mismos dicen que tienen un nexo en común con estos seres caídos, que son descendientes de estos seres caídos y que también tienen un nexo en común, con instaurar el culto a la serpiente, que también lo vemos en India, en China y en Japón, ¿no? En China, por ejemplo, adoran al dragón, que es otro reptil, es de la familia de los reptiles. Tanto los caídos como sus descendientes, los gigantes, dejaron sus huellas en los grandes monumentos megalíticos, como las pirámides, y en la tecnología que utilizaban para construirlas, tan perfectas, y en los conocimientos matemáticos, imposibles para la época en que ellos estaban. Imposible en aquellos tiempos que tengan estos conocimientos. Las piedras en las pirámides, que bien ensambladas están, no pasa ni siquiera una hoja ni un pelo puede pasar. ¿Cómo pudieron ensamblar? ¿Con qué tecnología lo hicieron? Bueno, con la tecnología de los caídos, ¿no? Esto es realmente impresionante, ¿no? Vemos entonces en esto cómo los descendientes del linaje serpentino de los ángeles caídos existen tal como la palabra de Dios lo dice. Y por esto también vemos hoy cómo muchos, sin conocer en profundidad lo que hay detrás
de las verdaderas intenciones de los Anunnaki. Porque los Anunnaki, les cuento algo, ¿no? Los Anunnaki, que hoy están tan en boga y que muchos canales en YouTube hablan, muchos youtubers hablan, que hoy hablan de que los Anunnaki también estos youtubers han sido seducidos por la mentira de los caídos, de que ellos son nuestros creadores y de que ellos son los que tienen derecho a gobernarnos a través de estas élites globalistas que hoy quieren imponer, vuelven con ese espíritu de Babel a querer imponernos su nuevo orden de gobierno mundial, como fue en Babel. Muchos han sido seducidos y muchos youtubers que están en estos canales y hablan de estos temas han sido seducidos con esa mentira antigua que ya viene desde los tiempos de Nimrod en Babel, Génesis capítulo 11. Esta versión de que los Anunnaki, los Anunnaki, los sumerios, a los Nefilim los llaman Anunnakis. Y ellos dicen que son nuestros creadores y ellos en realidad lo que quieren hacerse es dioses. Lo que quieren estos seres caídos, estas élites, que también dicen descender en su linaje genético de estos seres, de estos ángeles caídos, lo que quieren es robarle la gloria a Dios, haciéndose ellos dioses. O sea, ellos llevando agua con medias verdades, que terminan siendo mentiras completas, ellos están llevando agua a su molino, mintiéndole a la gente, haciéndole creer mentiras. Lamentablemente muchos youtubers han sido seducidos por la mentira de estos seres y predican este tipo de cosas. Que son mentiras. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo lo demás son mentiras de los caídos. Que anda dando vuelta hoy son mentiras de los caídos. Que Jesús dijo que iban a resucitar en los tiempos finales. Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé, que es lo que estamos viendo hoy. Que ya creo que de esto hablé un poco en el video, en la primera parte de este video, sobre el linaje de la serpiente versus el linaje de la mujer, ahí usted lo encuentra. Se está cumpliendo hoy y cada vez va a ser más. Bueno, les decía, vemos entonces cómo los linajes serpentinos de los ángeles caídos existen tal como la palabra de Dios lo dice, y por esto también vemos hoy como muchos, sin conocer en profundidad lo que hay detrás de las verdaderas intenciones, que se las acabo de decir recién, de los ángeles caídos, están comprando la historia adulterada de los Anunnaki, que es la versión, lo que le dije recién, sumeria de los caídos, tratando de robarle la gloria a Dios, diciendo que ellos son nuestros creadores y engañando una vez más a la humanidad, como pasó en el Edén. En el Edén, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo Satanás? No, así que Dios te dijo que vos no podés comer de todos los árboles que hay en el huerto. Entonces la mujer le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no podemos comer, porque Dios nos dijo que el día que comamos de él, moriremos, vamos a morir. Va a entrar la maldición en el mundo. ¿Qué le dijo la serpiente? Una media verdad. Le dijo, no te vas a morir. Estos Anunnaki, que los sumerios le dicen Anunnaki, que son los caídos, no te vas a morir, sino que bien sabe Dios que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso es una media verdad. Así trabaja Satanás. Así trabaja la serpiente, el dragón y la serpiente antigua llamada diablo Satanás, la cual engaña al mundo entero. Así trabaja, con medias verdades que terminan siendo mentiras completas. Porque él le dijo que iban a saber el bien y el mal. Es verdad eso. Pero la mentira era de que él les dijo que no iban a morir, y murieron. Y no solamente entró la muerte física, porque esto es importante que lo sepan, amigos. No hablaba solamente de que iba a entrar la muerte física al mundo, sino la muerte espiritual, que es más importante que la muerte física. Porque si una persona se muere física, todos, existen dos muertes, que tanto creyentes como no creyentes vivimos, que es la muerte física de nuestro cuerpo físico. Algún día todos nos vamos a morir. Pero la muerte espiritual también la podemos evitar. ¿Cómo la podemos evitar? Creyendo en Jesucristo, ¿no?
Jesús dijo que el que no crea, dice, que el que no cree en Él, en vuestros pecados moriréis. Y si una persona muere en pecado sin haber recibido el mensaje de salvación que Cristo nos trajo, muere en sus pecados y ahí se produce la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual condena a una persona eternamente al infierno. Entonces, cuando habla ahí, la palabra de Dios habla de que entró la muerte, al desobedecer, que Satanás decía que no te vas a morir. Le dijo, sí, te moriste. Le dijo una media verdad. El engañador hace así, engaña con la estrategia de las medias verdades, que termina siendo una mentira completa. Porque no solamente entró la muerte física, sino que lo más terrible es que entró la muerte espiritual. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo, para que tengamos una oportunidad de no morir eternamente, ¿no? Todos vamos a morir, existen dos muertes, dice la Biblia. Lo dice claramente en el libro de Apocalipsis. Existe la primera muerte, que es la muerte física, que vamos a pasar todos los seres humanos, independientemente de que seamos creyentes o no, pero también existe la muerte espiritual. Esta la podemos evitar si creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si creemos que Él vino para salvarnos de morir eternamente y para siempre y condenados al infierno, que es en otra dimensión. La única manera que tenemos de entrar a la dimensión celestial es creyendo en el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos al Señor, en arrepentimiento, repito, arrepentimiento genuino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo claramente, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él, ¿no? Bien. El engaño de los descendientes de los caídos a la raza humana. Bueno, fueron el derecho, lo que ya lo dije, ellos nos vendieron la mentira de que los caídos tienen derecho a gobernarnos, y hoy sus descendientes, que son las élites monárquicas y las élites ricas planetarias, que dicen descender genéticamente de estos seres caídos, estos nefilim, ellos en el discurso de ellos creen, no solamente en el discurso de ellos, puertas hacia adentro entre ellos creen firmemente de que ellos tienen derecho a gobernarnos, y por eso quieren construir este nuevo orden de gobierno mundial, y por eso quieren traer a su hombre, a su falso Mesías, que es el anticristo. Por eso están haciendo todo esto que están haciendo. Esa es la primera mentira, ¿no? El primer engaño, que ellos tienen el derecho a gobernarnos. Esto es falso. El segundo engaño es este que nos han vendido, es que el conocimiento nos hará libres e iguales a Dios. Lo que recién les decía que Satanás, la serpiente antigua, le dijo a Eva. Así la engañó, así la sedujo para que desobedezca a Dios. Si bien el conocimiento no es malo, lo que sucedió después de la caída en la naturaleza humana es que el hombre comenzará a utilizar el conocimiento para la maldición de la humanidad y no para bendición. Y la historia de la humanidad es una evidencia de esto. Vemos que hubo a lo largo de la historia humana y después de la caída de Adán y Eva, ese conocimiento del bien y del mal nos trajo maldición, no bendición. Nos trajo guerras, nos trajo hambre, nos trajo crímenes, gobiernos injustos, etcétera, etcétera, que siguen hasta el día de hoy y se van a profundizar hasta que Cristo traiga su reino a la tierra. Así que fíjense cómo nos ha engañado la serpiente antigua, ¿no? Puesto que el conocimiento sin Dios se transforma en maldición, amigos. El conocimiento sin Dios vuelve soberbio, elitista y arrogante al hombre. Mas cuando el hombre tiene conocimiento, pero se vuelve a Dios y lo usa para extender el reino de Dios, los principios de Dios, los valores del reino de Dios, es cuando ahí logra un equilibrio y produce bendición a él mismo y a los que le rodean. Este es el mensaje. Así que bueno, amigos, todo conocimiento
es bueno cuando primero se tiene a Dios. Cuando tenemos a Dios, cuando lo usamos para Dios. Cuando lo usamos para Dios. Cuando el hombre adquiere conocimiento y desecha y rechaza las demandas de Dios, rechaza la palabra de Dios. Cuando el hombre tiene conocimiento, accede al conocimiento, pero rechaza la palabra de Dios, rechaza el consejo de Dios, eso se transforma en maldición para la persona que adquiere ese conocimiento y para los que están alrededor de él. Esto no les estoy hablando de nada que no se pueda corroborar. Es solamente dar un pantallazo en las noticias diariamente, crímenes, guerras, violaciones, todo. Todo producto de gente que nos gobierna, que tienen conocimiento, pero que no tienen a Dios en su corazón. Y rechazan el consejo de Dios, rechazan la palabra de Dios y a Jesucristo, su Hijo amado. Bueno, por hoy los vamos a dejar acá. Hoy ya terminamos con este video. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video programa de la palabra revelada. Espero que les haya gustado este video. Les pido que compartan estos videos, como siempre les digo, con aquellas personas que ustedes creen que les pueden interesar los temas que yo desarrollo. Y bueno, que se suscriban. Y bueno, les mando un cálido abrazo, que estén bien, que tengan buena semana y por sobre todas las cosas que Dios los bendiga muy mucho. Chau, chau.